Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas de Panorama Odontológico Online. En esta oportunidad vamos a entrevistar al profesor Dr. Pablo Lewin. El profesor Dr. Pablo Lewin es doctor en odontología por la Universidad de Buenos Aires, es profesor adjunto de la Cátedra de Medicina Interna de la misma universidad, es especialista en prótesis dentobucomaxilar de la Universidad de Buenos Aires. Pablo, ¿qué se entiende por osteonecrosis de maxilares y a qué medicación estaría asociada? En principio, por definición, la osteonecrosis maxilar es una masa de tejido necrótico incluida dentro de los huesos maxilares, que en muchos casos tiene una exposición franca a la cavidad bucal, es decir, se evidencia clínicamente esa exposición, y otras veces se comunica a través de una fístula que puede eliminar un exudado seroso con resto de tejido necrótico o una fístula activa que supura. Lo más importante en este caso es entender, que los odontólogos entiendan que es una enfermedad o una entidad patológica relativamente nueva. Se conoce poco de esta enfermedad, a tal punto que ha cambiado su denominación en los últimos 10 años. En un principio se hablaba de osteonecrosis asociada a bifosfonatos, porque los primeros casos estaban documentados asociados a este tipo de drogas. Alendronato fue la primera, risedronato, ivandronato, pamidronato y últimamente el ácido zoledrónico. Después apareció otra droga, que son anticuerpos monoclonales, que tienen un efecto similar a los bifosfonatos, son anticatabólicas, pero con una acción farmacológica diferente, puntualmente es el denosumab, y empezaron a encontrarse, a documentarse casos con este tipo de drogas. Por lo tanto, se tuvo que ampliar el término a osteonecrosis asociada a antirresortivos. Hasta que en los últimos años, en los últimos 5 o 6 años, aparecieron un conjunto de drogas que son de la familia de los inhibidores de la tirosina quinasa, que tiene un efecto antiangiogénico y son drogas biológicas con resultados muy efectivos para ciertos tipos de cáncer. Y se documentaron casos de osteonecrosis en pacientes que se le administraban este tipo de drogas solas o fundamentalmente en combinación con antirresortivos. Por lo tanto, la denominación que se maneja hoy en día, desde el año 2014 hasta ahora, es osteonecrosis asociada a medicamentos. Es decir, se amplió el término en la medida que se van descubriendo nuevos fármacos que están asociados a esta patología. ¿Cuál sería el diagnóstico clínico de la osteonecrosis relacionada con medicamentos y por qué en los maxilares? La osteonecrosis es una entidad patológica de diagnóstico clínico bastante sencillo. En general se define como la presencia de hueso expuesto o eventualmente sondeable a través de una fístula dentro de la cavidad bucal, y que esa exposición permanece por más de 8 semanas, después de una cirugía o en forma espontánea. Siempre hay que considerar que para que se pueda hacer el diagnóstico clínico de osteonecrosis, estos pacientes tienen que haber recibido previamente dosis de bifosfonatos, denosumab o antiangiogénicos, es decir, algún tipo de antirresortivos. Y obviamente descartar que estos pacientes no hayan recibido radioterapia de cabeza y cuello, porque si no podríamos estar confundiendo el cuadro con una osteoradionecrosis o que no tenga una metástasis ósea. Es decir, que el diagnóstico generalmente es eminentemente clínico. No obstante, nosotros en el CLAPAR, la Clínica de Atención de Pacientes con Riesgo Médico de la UBA, complementamos el diagnóstico con tomografía computada y en general hacemos una muestra de tejido que lo enviamos a anatomía patológica para confirmar el diagnóstico de osteonecrosis. Por otro lado, ¿por qué se localizan los maxilares? Bueno, en realidad la etiofisiopatogenia de la enfermedad todavía es desconocida, pero se cree que la velocidad de recambio metabólico que tiene el hueso maxilar, esta velocidad incrementada de reabsorción y neoformación, sumada al efecto del fármaco, estos fármacos tienen un efecto anticatabólico, es decir, inhiben la reabsorción de hueso, inhiben a los osteoclastos. Entonces, se produce un desbalance entre neoformación y reabsorción, el tejido necrótico no puede ser eliminado del hueso y ahí se evidencia clínicamente la enfermedad. Cuando comentás esto del diagnóstico con las tomografías computadas, o sea, ¿qué es lo que observas? ¿Como un secuestro óseo en la tomografía? O sea, ¿qué observación se hace en la tomografía? En los casos avanzados, lo que observamos en la tomografía computada es una masa radiopaca, que en realidad es el hueso necrótico, parece como una osteitis condensada, totalmente rodeado de un halo radiolúcido. Eso es lo que se ve radiográficamente. Pero el diagnóstico se tiene que complementar con la clínica, porque con la tomografía solo no es suficiente. Siempre es importante, además, en lo posible, si hay secuestros óseos o si se pueden extirpar algunas porciones de tejido óseo, hacer un diagnóstico con una biopsia.
Y se da, que vos comentabas que hablamos de los maxilares en general, ¿hay, digamos, estadísticamente se da más en mandíbula que en maxilar superior? Sí, las investigaciones y los trabajos de investigación nuestros han demostrado que es más prevalente en maxilar inferior que en el superior. Todavía no se sabe por qué se produce esto. Algunos hablan de la escasa vascularidad que tiene el maxilar inferior, que es más propenso también a la osteoradionecrosis. Otros hablan de la biomecánica del maxilar, pero en general 2/3 de los casos o 3/4 de los casos generalmente se presenta en maxilar inferior, el resto en maxilar superior, y tuvimos casos que se presenta simultáneamente en ambos maxilares. ¿Qué es lo que sucede en aquellos pacientes que están bajo tratamiento por una osteoporosis, que sería por ahí por bucal, digamos que lo tomen por vía oral o endovenoso, o pacientes bajo tratamiento oncológico? Básicamente hay que diferenciar dos grupos de pacientes. Un grupo de pacientes que tienen enfermedad ósea metabólica, puntualmente osteopenia y osteoporosis, y reciben bajas dosis de bifosfonatos u otro tipo de antirresortivos. En estos casos el riesgo de osteonecrosis es realmente muy pero muy bajo. Se estima en estudios serios entre el 0,1 y el 0,2% de los casos. Diferente es el caso de los pacientes oncológicos donde reciben dosis muy altas. Para que el profesional tenga una idea, un paciente oncológico recibe en forma mensual la dosis que un paciente con enfermedad ósea metabólica, es decir, osteoporosis y osteopenia, recibe en 6 meses o en un año. Es decir, que son 6 a 12 veces más de dosis en los pacientes oncológicos y por lo tanto el riesgo se incrementa. Por lo tanto, en un paciente que tiene enfermedad ósea metabólica, el riesgo de osteonecrosis es realmente muy bajo, especialmente en los primeros 4 años de administración de la droga. A partir del 4.º año se ha visto un incremento. No es un incremento exponencial, pero sí un incremento lineal en la tasa de incidencia de osteonecrosis en estos pacientes, pero igualmente, aún pasados los 4 años, 5 años, incluso 10 años, la incidencia global no supera el 1% de los casos. Nosotros en el CLAPAR hicimos trabajo de investigación y tenemos una tasa global de incidencia en estos pacientes del 0,8%, es decir, el riesgo es bajo. Comentás entonces que hasta 4 años que el paciente se encuentra bajo tratamiento, el riesgo es bajo. O sea que si yo tuviera que hacer una práctica, ponele quirúrgica odontológica o un curetaje profundo periodontal, o sea, donde voy a exponer el hueso, ¿de qué manera tengo que cubrir ese paciente? O sea, ¿cómo hago para evitar de que se provoque una osteonecrosis? Precisamente, en los pacientes con enfermedad ósea metabólica, la dosis de bifosfonato es tan baja que en los primeros 4 años el riesgo de osteonecrosis se calcula en el 0,1%. Por lo tanto, no hay ninguna contraindicación para realizar cualquier tratamiento quirúrgico, sea exodoncias, sea implantes, regeneración ósea, cirugía periodontal, etc. A partir del 4.º año el riesgo se incrementa levemente, 0,2, 0,3%, y por lo tanto hay que tener un poco más de recaudos, especialmente concientizar al paciente sobre el riesgo eventual, hablar con el médico, y lo que se recomienda, aunque no está totalmente probado, es suspender la medicación unos meses antes del tratamiento. Y obviamente realizar una cirugía muy conservadora, con cierre primario de la herida, cobertura antibiótica, y no reiniciar la terapia con bifosfonatos o antirresortivos hasta que no se haya cicatrizado totalmente los tejidos. En el caso de los pacientes oncológicos con alta dosis de antirresortivos y en combinación con antiangiogénicos, ya el riesgo es difícil de medir. Hemos tenido casos importantes a los 2 o 3 meses de haber aplicado el fármaco, incluso en los 6 meses, y la mayoría dentro del año, con lo cual acá ya rigen otras pautas y ahí hay que ser mucho más cauteloso en el tratamiento odontológico. ¿Y qué pasa en aquellos pacientes que recibieron o que vienen recibiendo, o sea, más de 4 años de la medicación, que es por frecuencia una vez, o sea, es mensual, me parece, ¿no? Es mensual, ahora se está aplicando bifosfonatos intravenosos como el ácido zoledrónico, que son cada 6 meses. Ajá, para la osteoporosis estamos hablando. Para la osteoporosis, siempre. Digamos, seguimos el mismo protocolo, o sea, que se habla con el médico y la suspensión por 6 meses, yo digo de mayor a 4 años, que vienen con tratamientos mayor a 4 años. Bien, si bien no hay mucha evidencia científica sobre este tema, los recaudos están orientados en ese aspecto, es decir, tratar de suspender la medicación, temporalmente realizar la intervención y después retomarla. Está discutido porque en realidad, como esta droga se acumula en el tejido óseo, en realidad la suspensión del fármaco, incluso la suspensión definitiva del fármaco, no reduce drásticamente ni limita los riesgos, el riesgo siempre está presente. Teóricamente esto no sucedería con el denosumab, porque el denosumab, que es una droga biológica, un anticuerpo monoclonal, está dirigido específicamente sobre ciertos receptores del tejido óseo que
En teoría, según dicen los farmacólogos, el efecto se elimina a partir de los 6 meses, con lo cual, si el paciente dejara de tomar el medicamento durante 6 meses, a partir del 6º mes o de ese semestre, ya el riesgo disminuiría drásticamente, pero no está probado esto. ¿Y cuánto tiempo, porque esto que vos decís que es acumulativo, sería prudente esperar, o sea, que termina, suponete, su tratamiento, ¿cuánto tiempo conviene o no? ¿O es de por vida que queda acumulativo a nivel óseo? Bien, no se sabe eso. Algunos hablan que queda acumulado en el tejido óseo hasta 10 años. Nosotros hemos tenido episodios de osteonecrosis, hemos visto, nos han derivado episodios de osteonecrosis en pacientes que habían discontinuado el fármaco hacía más de 3 años. Con lo cual termina de demostrar de que el riesgo es permanente. No obstante, la mayoría de los cuadros se han encontrado en pacientes que están en toma actual de ese medicamento, que lo han suspendido en el corto plazo. Por lo tanto, sería de esperarse que si el paciente suspende el medicamento, el riesgo se reduce, pero no se descarta para nada. Como que está siempre presente. Siempre está presente y hay que concientizar al paciente sobre los riesgos a futuro de cualquier intervención que uno haga hoy en día, especialmente implantes o regeneración ósea. Sí, o por ahí más que implantes, si viene a la consulta por una exodoncia, porque supongamos que el implante uno lo puede postergar o puede ofrecerle alguna otra terapéutica, ¿no? Protética, pero viene con una situación de una exodoncia donde es necesario hacerla sí o sí, entonces ¿qué se le indica? Como que suspenda, o sea, comunicarse con el médico, la suspensión de la medicación y la cobertura antibiótica hasta que tenga su cierre primario la herida. Bien, esto es muy interesante porque en realidad la mayoría de los eventos, casi la mitad o 2/3 de los eventos de osteonecrosis fueron desencadenados por una cirugía odontológica, fundamentalmente la exodoncia. Por lo tanto, uno tiene que tener cierta previsión cuando va a realizar una exodoncia de suspender el fármaco, cobertura antibiótica, control de la herida, etc. Pero hemos encontrado una cantidad importante de casos, especialmente en pacientes oncológicos, pero también en pacientes medicados con antirresortivos para osteoporosis y osteopenia, de osteonecrosis espontánea. Es decir, acá el odontólogo no realizó la exodoncia ni ninguna intervención. La pieza se avulsionó en forma espontánea, dejando al descubierto hueso necrótico subyacente. También hemos encontrado casos, y están documentados en la literatura, pacientes que hacen osteonecrosis espontáneas debajo de prótesis removibles, especialmente zonas de sobrecompresión de la prótesis. Con lo cual, se empieza a replantear cuál es la fisiopatología de la enfermedad, porque en realidad no es que el odontólogo provoca la osteonecrosis con la exodoncia, sino que el odontólogo expone una osteonecrosis subyacente con la exodoncia. Y si el odontólogo no realiza el tratamiento, probablemente la osteonecrosis se produzca igualmente. Por eso hacemos hincapié nosotros y estamos investigando en los factores biomecánicos que desencadenan este cuadro. De acuerdo a lo que venimos conversando, ¿no? Y de acuerdo al estadio en la que se encuentre esa situación de osteonecrosis, ¿cuál sería la estrategia del tratamiento? Bien, básicamente en el estadio 1, que es la exposición de hueso necrótico en la cavidad bucal sin un cuadro sintomático y sin sobreinfección agregada, y en el estadio 2, que hay una sobreinfección agregada, el tratamiento en general es el mismo y es bastante conservador. Lo que se suele hacer es tratamiento antibiótico crónico de soporte, tratamiento analgésico y medidas preventivas de antisepsia local con antisépticos locales. En general esos casos, especialmente en los pacientes con enfermedad ósea metabólica, son de buena evolución y terminan cicatrizando y curando en un plazo largo de tiempo, entre 6 meses y 1 año. En pacientes con riesgo médico o con comorbilidad asociada, pacientes diabéticos, pacientes con enfermedad inmunológica, pacientes oncológicos, nosotros además en el CLAPAR lo que hacemos es hacer un cultivo antimicrobiano y un antibiograma para detectar cuál es el patógeno indicado y realizar el tratamiento más efectivo. Y siempre tratamos de hacer una biopsia para confirmar el cuadro y que no sea otra patología asociada. Pero en general el tratamiento siempre se orienta a lo conservador. En los casos de estadio 2 también está recomendado eliminar los secuestros óseos de los bordes de la herida, es decir, hacer una especie de emprolijamiento de la herida, un meseteado del tejido óseo para que no produzca irregularidades en los tejidos blandos o soluciones de continuidad. Y de algún modo también reducir el tejido necrótico. En los casos de estadio 3 es donde ya se comunica con cavidad sinusal, con fosas nasales o se extiende a nivel de la basal mandibular o hay riesgo de fractura patológica, ya en esos casos está indicada una cirugía mucho más amplia en manos de un cirujano maxilofacial. Generalmente se recomienda resecar el tejido necrótico y hacer injertos microvascularizados, un tratamiento mucho más complejo porque son casos más avanzados y no exentos de riesgo
estos casos también. La presencia, digamos, de una situación bucodental, digamos, que no esté en condiciones de salud, digamos, actuaría como factor de riesgo para la osteonecrosis, y si ese paciente va a ser sometido a un tratamiento con alguna de estas medicaciones, conviene, digamos, la recomendación es que su boca esté en condiciones de salud antes de empezar con su tratamiento, ¿no? Para evitar el riesgo. Sí, totalmente. La mayoría de los estudios relacionan un cuadro de infección o inflamación previa en la zona donde se produce el cuadro de osteonecrosis. Por lo tanto, corregir todas las patologías bucodentales previo a iniciar un tratamiento con antirresortivos está indicado. Nosotros siempre tratamos de concientizar a la comunidad médica, tanto los endocrinólogos que prescriben estas drogas como los oncólogos, sobre la importancia del trabajo interdisciplinario entre los profesionales médicos, los odontólogos, para tratar de prevenir que se desencadenen estos cuadros. Esto sería realizar un tratamiento odontológico exhaustivo previo a la iniciación de la terapia con estos fármacos, que además son terapias crónicas, pero siempre hay que concientizar al paciente y al profesional médico que no se puede descartar casos de osteonecrosis espontáneas o que se puedan producir aún después de iniciado el tratamiento odontológico preventivo y una vez que inició su tratamiento médico. ¿Cuál considerás que sería el desafío futuro de esta especialidad, de alguna manera? Bien, lo más importante que me gustaría comentar es que los odontólogos tengan en cuenta que este tipo de drogas, todas las drogas antirresortivas para el tratamiento de la enfermedad ósea metabólica, es decir, osteopenia y osteoporosis, han resultado muy efectivas para prevenir la fractura patológica de estos pacientes, sean fracturas vertebrales, no vertebrales, de cadera, reduciendo la morbilidad y la mortalidad a las que están asociadas, mejorando muchísimo la expectativa de vida. Por lo tanto, estas drogas se van a seguir indicando, se van a seguir prescribiendo porque mejora muchísimo la calidad de vida de estos pacientes y el riesgo de las maniobras odontológicas es realmente muy bajo. Con los pacientes oncológicos lo mismo. Estas drogas en altas dosis han mejorado mucho la calidad de vida de los pacientes con metástasis ósea, es decir, secundarismo óseo, especialmente cáncer de mama, pulmón y próstata. Por lo tanto, los odontólogos nos vamos a encontrar cada vez con mayor frecuencia con pacientes a los cuales les han prescrito este tipo de drogas. Y el odontólogo va a tener que estar preparado para manejar estos casos, para prevenir estos casos y para poder tratarlos y familiarizarse con estas situaciones que van a ser cada vez más frecuentes. Puntualmente nuestra línea de investigación se está enfocando a los aspectos biomecánicos de la dinámica mandibular y las fuerzas oclusales. Encontramos nosotros osteonecrosis espontáneas debajo de piezas dentales que eran piezas pilares de prótesis, por ejemplo, o que generaban soporte de contención de cierre. Hemos encontrado osteonecrosis espontáneas debajo de prótesis removibles desadaptadas, justamente en la zona de sobrecompresión. Por lo tanto, la hipótesis que manejamos ahora nosotros es si la exodoncia produce la osteonecrosis o la osteonecrosis es la que provocó la exodoncia. Sobre esa línea de trabajo estamos enfocados y esperemos ver resultados próximamente. Bueno, me gustaría que des algún dato de si hay algún colega. Este es un tema muy interesante, muy actual, y si se presenta alguna duda, si quieren interconsultarte, o sea, ¿dónde tendrían que acudir? Que sé que, bueno, que estás en el servicio de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. Comenta un poquito cómo es el servicio. Nosotros nos estamos especializando en tratar este tipo de pacientes, especialmente los pacientes oncológicos, que son los casos más graves, pero también pacientes con enfermedad ósea metabólica, en el CLAPAR 2, que es la Clínica de Atención de Pacientes con Riesgo Médico de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. Nos pueden consultar, están las puertas abiertas para todo tipo de interconsulta y resolver situaciones. Bueno, Pablo, muchas gracias por esta nota que seguramente va a ser de gran utilidad para toda nuestra audiencia odontológica. Por favor, un placer.